Su hermano a izquierda, a derecha, todavía a distancia, dígale Dios te bendiga, un saludo, un abrazo a distancia, qué bien te ves hoy, cuando sea grande quiero ser como tú, algo bonito. Y después, hermano, ya se puede tomar asiento, hermano, después de saludar a su hermano, su hermana. Dios les bendiga, gracias jóvenes, pueden pasar, bendiciones. Vamos a adelantar una semana, el día misionero, hermanos. Hoy tenemos la presentación de dos misioneros de aquí que hemos apoyado aquí en la iglesia. Una es nuestra jovencita Nancy Nava y el otro es Beto Huereca, hermanos, que está en Jordania, que ya se le había visitado. Están ahorita con el servicio de inglés, pero al terminar la exposición ellos vienen para darles gracias a ustedes por el aporte, el apoyo, las oraciones y todo lo que la iglesia ha hecho por ellos en este tiempo. Por mientras, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando de las características de la iglesia, cómo nos caracterizamos, cómo podemos decir que verdaderamente le pertenecemos al reino de los cielos y que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos, verdaderamente. Grupos hay muchos, religiones hay muchas, creencias hay muchas, ideologías hay demasiadas, hermanos. El mundo está saturado de ellos, pero ¿qué es lo que nos identifica delante de Dios, hermanos? ¿Sabe qué es? Lo bíblico, la palabra del Señor, lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando de la iglesia que reconcilia. Y tal vez ese es el mayor y más grande trabajo que Dios nos ha encomendado. Esta es la obra más maravillosa que Dios ha puesto en responsabilidad para mí y para usted, hermano. Acompáñeme por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Esta enseñanza, esta meditación en la palabra toma un valor muy importante para nosotros. Hay que entenderla, hermanos. Hay que digerirlo, esta enseñanza, porque la palabra de Dios repite continuamente en el Nuevo Testamento el ministerio de la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, pues parece que está hablando de relaciones humanas, pero no es así. Ahorita le voy a explicar. Más bien, hermano, la reconciliación entre el ser humano y Dios. A eso vino Cristo, a reconciliar a la gente, al pueblo, a la humanidad, al ser humano, al hombre, a la mujer, con el creador de los cielos, hermanos, con su creador. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lo tienen, amados del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hablando, describiendo a Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A quién se refiere aquí? A Cristo Jesús, hermanos. Amén. Nomás para recalcar cuál es la referencia que nos da la palabra. Ahora, vaya conmigo al versículo 17 donde nos quedamos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí es donde entramos usted y yo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, pongámosle atención al versículo 20. Y por medio de Él, o sea, de este personaje que estamos hablando, que por Él fueron creadas todas las cosas, que Él es el creador de todas las cosas, dice la palabra en el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Me detengo aquí y menciono Romanos capítulo 5. No lo abra, solamente lo estoy mencionando. La palabra de Dios dice, a ver, ya se me borró el cassette. Cuando lleguen a mi edad me van a entender. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que el pecado que había en nosotros nos había distanciado y había armado una enemistad entre nosotros y Dios. Cuando caminabas sin Cristo y sin Dios, caminabas como un enemigo de Dios. Eras considerado una persona enemiga del Señor. Pero a eso vino Cristo, a conciliar tu persona con tu Creador. Sin Cristo no hay reconciliación. Vamos a la lectura, versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, ¿y qué dice su Biblia? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que se predica la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Se oyen muchas cosas, se habla de muchas cosas, creencias, teologías, hermano, interpretaciones bíblicas, cuestiones eclesiales. Pero hermanos, el mensaje que usted y yo tenemos es: reconcíliese con Dios, porque Cristo a eso vino, a morir para pagar por tus pecados y para que tengas amistad con tu Creador. Ese es el mensaje, hermanos. Ahora bien, vamos a tratar de explicar esto en tres partes. La primera parte: ¿cómo se entiende la reconciliación en la Biblia? Esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que digerirlo bien, hermanos, por la importancia que conlleva. Primeramente, la reconciliación no es otra cosa sino el acto de amor de Dios para con nosotros. Estábamos enemistados con Dios y no lo sabíamos. Nuestro pecado y nuestras maldades y nuestras malas obras desagradaban a Dios, hermano. Y aunque nosotros de alguna o de otra manera, ya sea religiosamente o psicológicamente, queríamos acercarnos a alguna divinidad que nos diera algún tipo de paz, algún tipo de tranquilidad, con esa conciencia que Dios puso en nosotros, que nos acusaba continua y constantemente, queríamos tener paz. Ahora, nunca se encontró esa paz ni yendo a los extremos de los vicios, ni metiéndonos en la profundidad de la religión o de la filosofía, sino hasta que no encontramos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Y ahora es una paz verdadera. Ahora verdaderamente gozamos de la vida, porque ahora tenemos paz con el Creador. Hermano, tú no quieres ser enemigo de Dios, créelo. Ahora, ese es un acto de amor. No lo sabíamos, no sabíamos cómo, hasta que el Espíritu Santo trató con nosotros. La palabra de Dios fue revelada a nuestra mente, a nuestro corazón, y vimos a la luz de las Escrituras al Mesías, al Salvador de nuestras almas, y lo recibimos, lo aceptamos, lo confesamos y lo pusimos en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, y le entregamos toda nuestra vida. Es un acto de gracia. Esa es la reconciliación, un acto de amor, una muestra de amor de Dios para la humanidad. Ahora, después que nosotros recibimos esa reconciliación, se ha convertido en el más grande, más hermoso mensaje que podamos nosotros compartir y dar. Fíjese bien, nosotros
no nos concentramos ni en la iglesia, ni en el nombre de la iglesia, ni en la creencia, ni en la religión. ¿Qué es en lo que nosotros nos concentramos? En dar el mensaje de la reconciliación, porque ese es el mejor mensaje, el más bello y más hermoso mensaje. Es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de restauración, es un mensaje de oportunidad, es un mensaje de reconciliación, hermano. Tremendo. Entonces estamos entendiendo la reconciliación a la luz de la palabra. Lo recibimos y luego lo comenzamos a compartir. Ese es parte de nuestro trabajo, hermanos. Ahora, cuando hablamos de reconciliación, vuelvo a repetir, regularmente interpretamos reconciliación en relaciones humanas, pero no es así, hermanos. Antes bien, el cristianismo lo que ha venido a traer es división. Dese cuenta que en los últimos meses, los últimos años, aquellos que son creyentes, aquellos que son personas de fe, aquellos que llevan convicción bíblica, ahora están siendo tachados, están siendo marcados como personas que no son tolerantes, como personas que no entienden el modernismo, que no entienden la comunidad. Porque nosotros no reconciliamos ideologías, no reconciliamos razas, no reconciliamos, hermanos, sistemas económicos o culturales, no. Antes bien, la palabra de Dios dice, hermano, que en el momento en que recibes a Cristo y lo confiesas como tu suficiente Salvador, los que eran tus amigos se vuelven tus enemigos. Las personas, hermanos, que estaban contigo, los que te amaban, comienzan a sentir cierto distanciamiento y cierto desprecio. ¿Por qué? Porque ya no comparten las mismas ideas, ni el mismo estilo de vida, ni la misma forma. Entonces, pastor, ¿por qué estamos hablando de reconciliación si cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, lo que armó fue pleito? Déjeme le explico algo. El mensaje del evangelio tiene el poder para reconciliar un matrimonio. Tiene el poder para sanar una relación entre un padre y un hijo, entre una hija y un padre, entre familias, comunidades. Pero déjeme le explico algo. No importa cuánto se trabaje en la reconciliación, las personas no se pueden reconciliar con su semejante, con su prójimo, porque simple y sencillamente todos tenemos, hermano, muchos problemas personales internos. Interpretamos diferente la vida. No importa en qué lugar estés, un ambiente de trabajo, un ambiente eclesial, un ambiente de familia, siempre va a haber diferencias y pleitos, distanciamientos, roces, alteraciones, hermano, y a veces hasta distanciamientos muy longevos, muchos años distanciados. ¿Qué es lo que verdaderamente se necesita, hermanos? Para poder estar bien con tu prójimo, primeramente tienes que estar bien contigo mismo. Para poder estar bien contigo mismo, primeramente tienes que estar bien con el que te creó. Porque Él te creó. Él te formó en el vientre de tu madre. Él te dio el carácter, te dio la forma, te dio, hermanos, la manera que tú eres. Ahora, que es una manera, una forma, un carácter caído, deteriorado por el pecado, ciertamente. Pero ese no era el propósito de Dios. Por eso, hermanos, antes de ponerte a cuentas contigo mismo, antes de entenderte a ti mismo, antes de comprender tu condición, primeramente tienes que ir al que te creó, al Dios de los cielos. Una vez que tratas con Dios y que te reconcilias con Dios, cuando Dios perdona tus pecados, cuando Dios comienza a amistad contigo, cuando Dios resuelve el problema del distanciamiento llamado pecado, entonces vas a estar en paz con Dios. Cuando estás en paz con Dios, vas a estar en paz contigo mismo.
Cuando estás en paz contigo mismo, entonces vas a poder estar en paz con tus semejantes. Porque la controversia, la problemática, las diferencias, el pleito, la contienda, siempre va a ser persistente en todas las relaciones. Pero ahí es donde aparece la sabiduría de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, el perdón, la tolerancia, el conocimiento de una plenitud de vida. Entonces, nosotros no resolvemos cuestiones raciales. Nosotros no nos metemos en política. Hacemos nuestra parte. Vamos y emitimos nuestro voto. Ciertamente, cuando hay una ley que va en contra de lo bíblico, pegamos el grito en el cielo. Pero sabemos que el mundo va en decadencia y que cada vez la maldad se va a multiplicar, porque eso es lo que dice la Escritura. No vamos a resolver los problemas del mundo. El mundo va en decadencia. Aquí lo que se resuelve es que cada persona, hermano, pueda resolver su problema que tiene con Dios. Y esa es la solución. Por ello, hermanos, el ministerio de la reconciliación no consiste en un movimiento político, en un movimiento social. No consiste en llevarlo a la sociedad como un sistema cultural. No, hermanos, no. Esto es, la salvación es individual. Nosotros predicamos a la persona que se reconcilie con Dios, que Dios le sane, que Dios le toque, que Dios ponga su nombre en el libro de la vida, hermanos. Ese es el mensaje que hay en nosotros. Esa es la reconciliación bíblica. Entonces, ciertamente, una vez que eres sanado en tu interior, eres sanado en tu relación con Dios, lo vertical, ahora se va a sanar lo horizontal. Vas a dejar de ser aquella persona agria, limona. Sí, es que siempre estás enojado, pues. Siempre andas de mal humor. Siempre andas criticando, siempre estás molesto, siempre estás incómodo, no te gusta lo que oyes, no te gustan las personas, siempre estás aislado, siempre estás separado, siempre estás metido en tu propio rollo. Lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Ahora, la reconciliación no es con el mundo primero, no es con la familia, con el hijo, es con Dios. Si te reconcilias con Dios, te vas a poder reconciliar con cualquier persona, la más difícil. ¿Aló? Por eso la palabra del Señor nos dice que esta reconciliación es un ministerio. Por eso le llama el ministerio y la palabra de la reconciliación. De la reconciliación. ¿Cómo se entiende? Vamos a profundizar. Segunda parte. Vamos a profundizar. ¿Cómo se entiende la reconciliación? Ahora, recuerde que cuando hablamos de reconciliar, usted puede ir al diccionario y encontrar muchas cosas que signifiquen. Pero nosotros vamos a lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice. Y en la palabra de Dios, esta palabra reconciliar significa un intercambio de acciones entre dos partes. Ahora, si hay un distanciamiento, para que haya una reconciliación, tiene que haber un intercambio de acción. Dice la Biblia: acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una acción, una participación mía. Ahora, cuando hablamos de la reconciliación, es iniciativa divina, pero es reacción humana. Para poder reconciliar, tenemos que entender que es el intercambio de acción entre dos partes distanciadas. Aceptar primeramente que he pecado delante de Dios y que Dios está enojado conmigo.
Por eso hay condenación. La gente no cree que hay condenación. Cree que el infierno no es otra cosa, no más que un chiste o algo de la mitología cultural, social de los pueblos. Pero no, hermano, es bíblico. ¿A qué vino Cristo? A salvar lo que ya se había perdido. O sea, ya estábamos perdidos. ¿Pero por qué estábamos perdidos? Porque caminábamos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, el ministerio de la reconciliación aparece. Es una acción inducida de una parte. Déjeme le explico. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Usted está en pleito. Está en pleito en la casa, está en pleito con su mamá, está en pleito con su papá, está en pleito con el esposo, con la esposa, con algún hijo. Y mientras ninguno de los dos tome iniciativa, el pleito va a continuar, el distanciamiento va a continuar, las asperezas van a continuar, ¿sí o no? Hasta que alguien toma la iniciativa, alguien toma la acción y se acerca. Ahora, qué bonito cuando alguien llega y pide disculpas, que eso no es muy común de ustedes, digan amén. Sí, recuerde que a mí me encanta hacer este examen, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió una disculpa o un perdón? Y luego comienza a pensar tan, y comienza, pues no, nunca he pedido. Eso quiere decir que si no ha pedido disculpas, quiere decir que nunca se ha equivocado. Perfecto es usted. Todos están mal, yo estoy bien. Esta es la parte donde se emocionan y dicen amén. Amados del Señor, todos cometemos faltas y errores, ofendemos de una o de otra manera. Las relaciones así son. Entonces, ¿por qué no disculparse? Tomar la iniciativa de acercarse y decir, discúlpame, perdóname, me equivoqué, la regué, hice mal. Pero a veces el ego, la arrogancia, el yo, I'm not right, but I'm never wrong. ¿Qué hizo Dios? Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. ¿No se da cuenta de eso? Que a usted lo persiguió Dios, anduvo detrás de usted y lo concientizaba en una cosa y le hablaban por otro lado y le pasaba una situación y todo apuntaba a que usted tenía que ponerse bien con Dios. Y muchos se la llevaron por años evitando, evadiendo, por lo que sea, por arrogancia, por egoísmo, por necedad, por lo que usted quiera. Pero Dios nunca lo soltó porque lo ha amado tanto. Y ahí usted está de necio y de necio y de necio, hasta que ya al último Dios se lo sonó tanto que se rindió y dijo, señora, ya, heme aquí. Pero fíjese bien, hermano, que en el intercambio de acción hay una acción inducida, que eso es lo que significa la reconciliación. Alguien que inicia esto, y ese fue Dios. Él inició. Él mandó a su Hijo unigénito. Él mandó, hermano, la divinidad misma, la sustancia misma de su persona, para que se encarnara. Porque nadie entiende a un humano sino otro humano. ¿Está entendiendo por qué habla de que la reconciliación está en su cuerpo, en su sangre, en su sacrificio? Entonces Él tomó la iniciativa, Él vino por nosotros. El Espíritu Santo trata contigo. Hay un propósito, una razón por qué llegaste el día de hoy aquí. No se trata de la iglesia, se trata de Dios tratando contigo. Y no te dejas.
y forcejeas. Pero una cosa te digo, Dios te ama tanto que no te va a soltar. Así bien te tenga que sonar y traerte arrastrando al altar, te va a traer. Y te va a doler, porque mejor es ser obediente. Ya no, ya. Entonces la acción inducida es la parte divina que siempre toma un ejercicio, inicia y ejercita. Él vino y murió para perdonar nuestros pecados. Entonces Él dice, mira, lo que había en distanciamiento, lo que había en asperezas, lo que había en enemistades, yo lo quito por medio del sacrificio, lo limpio. El camino está limpio. Ahora lo único que tienes que hacer es creer, acercarte. Mira que no tienes que ser ni agarrarte una penca de nopales en el lomo y caminar 20 millas de rodillas. No. Esa es la gracia maravillosa de Cristo, que el perdón está en creer que Cristo lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso le explota a muchos religiosos. No les cabe, pero ¿cómo? Si todo cuesta, todo hay que pagar. Sí, pero el costo de nuestra salvación, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Por ello es que tienes acceso al trono de la gracia, libre. ¿Y cuál es tu participación? No más creer, acercarte, confesar. Siento tensión, como que teología está muy profunda. Entonces, en la parte humana es la respuesta: creer, aceptar, cambiar de actitud, quita la necedad. A ver, levanten la mano los necios. Ay, gracias a Dios que no hay ninguno. Bendito sea Dios. La necedad, hermano, es cuando Dios te revela, Dios te da el entendimiento completo y total, y tú todavía te aferras a no soltar las cosas que te atan al pecado, al mundo. Le voy a decir algo. Mucha gente dice esto: es que a la iglesia ya no voy a poder ir a los paris. Óyeme, como si te fuera también en los paris. Puros pleitos, puras crudas, puras bancarrotas, puras dificultades, separaciones. Se acabó el matrimonio, arruinaste la familia por un vicio miserable. Y todavía dices: es que si hago esto, no voy a poder hacer aquello. Pues de eso se trata, que dejes de hacer lo que te destruye. Chihuahua, hombre. ¿Cuántos me entienden, hermanos? Qué tremendo es esto, ¿no? Fíjese que los no de Dios son beneficio tuyo. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Los no de Dios, ¿qué es lo que hacen? Te definen como una persona apta para una comunidad, para una relación, para una familia, para un matrimonio. Te dan bienestar. Pero la necedad es cuando te aferras a las amistades, a las costumbres, a las creencias, a los vicios, a los males del mundo, porque se deleita tu carne por un momento, aunque después tengas que pagar un alto precio. Hago pausa porque quiero que consuma, que digiera lo que le acabo de decir. ¿Cuál es la respuesta? Porque recuerde que es el intercambio de acción entre dos partes, una reconciliación. Tú te acercaste y pediste disculpas. Ahora, si la persona con la cual quieres reconciliarte no quiere, a lo mejor te va a ignorar, a lo mejor te va a ofender, pero tú hiciste tu parte. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Dice la Escritura: en cuanto dependa de vosotros estar bien, ¿con quién? Con todos. O sea, disponte, aquí estoy, te amo, discúlpame, arreglemos las cosas. Pero si la otra persona no quiere, ¿sabe por qué en la Biblia Dios no lo quiere? Pero ¿por qué
parece que se queda como una pequeña apertura al divorcio en las escrituras, cuando tú la lees. Y es que tenemos mucha gente, mucho pueblo en el Señor que Dios ha rescatado, que vienen de segundas y terceras nupcias. O sea, se divorciaron y se tuvieron que volver a casar, o dificultades. Ahora, ¿por qué? Porque el matrimonio es de dos, no es de uno. Y cuando una persona quiere y la otra no quiere, no la puedes obligar. Así es la salvación también. Dios te la da, Dios te la ofrece, te abre el camino, te busca, te concientiza. Pero hermano, la decisión de poder creer, de acceder, de aceptar, de confesar, está en ti. Por eso es que la condenación es tan real a esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace la reconciliación? Anula la enemistad, elimina el desacuerdo. El ministerio de la reconciliación es lo que hace: anula la enemistad y elimina el desacuerdo. Ahora el que estaba en contra de ti, el que te estorbaba, el que te perturbaba, ahora está a favor de ti. Y escúcheme esto, que esto es interesantísimo. Los que Dios tiene como a favor, que Dios esté a tu favor, que el favor de Dios esté en ti, serás bendecido. Tu casa será protegida, tus hijos serán prosperados, te va a ir bien porque Dios está a favor tuyo. Y el que se mete contigo, se mete con Dios. Ahora, si te andas portando mal, pues eso ya es otro rollo, ¿no? Pero si eres fiel, amas al Señor, le sirves, el respaldo de Dios, la bendición del Altísimo, la cobertura del Altísimo, hermano. Dice que no habrá mal que toque tu morada, serás bendecido tú, tu descendencia, hasta la tercera y cuarta generación, hermano. Dios a favor de su iglesia, de su pueblo. Era mi enemigo, ahora es mi amigo. Antes peleaba con él, ahora él pelea por mí. El ministerio de la reconciliación, tener a Dios de mi parte. Lo que yo no puedo, Él lo hace. Él me dice: mira, mijo, hazlo, muévase, trabaje, esfuércese, échele ganas, sea fiel, sea santo, ándele, deje el pecado, avance, camine. Yo hago mi parte. Cuando llega el momento en que el mar está enfrente, no se apure, mijo, usted camine, que yo lo abro por usted. Dios a favor suyo. Díganme los favorecidos. Ahora, ¿cuántos de ustedes en algún momento, o a lo mejor el día de hoy, están enojados con Dios? No voy a entrar ahí, porque la palabra ministerio aquí, hermanos, es el oficio o la obra de servicio, que es lo que entendemos como diaconía, de donde aparece la palabra diácono. Un diácono es un servidor. Entonces, el ministerio es el oficio o la obra de la reconciliación. Quiere decir que es un trabajo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque entonces tenemos que hablar cómo se ejerce. Ya avancé mucho y todavía me falta bastante, pero voy rapidito, sí, porque tenemos una presentación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21. Sí, hermanos, y voy rapidito. Y yo hablo rápido y usted entiende rápido, porque ya entendió el concepto de la reconciliación. Porque el Señor nos dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Si me pueden acompañar, por favor. Sí. ¿Ya lo tienen, amados? Ustedes son bien hábiles con su Biblia, porque la leen en su casa. Digan amén. Algunos ni la tocan. Dice el versículo 17, hermosa palabra: de modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene ¿de quién?
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el trabajo, la obra que nosotros hacemos de reconciliar, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, aquí viene, importante, hay que subrayar esta palabra. Dice la palabra, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliese ya. ¿Para qué vivir enojado siempre? Distanciado. Amén. ¿Cuántos están casados y llevan 20 años peleándose? Bendito sea Dios. Digo, Señor, ¿qué clase de vida es esa? Diario. 21. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Cristo. Entonces, ¿qué es un embajador? En la Biblia el embajador es la persona mayor, porque ahí viene la palabra presbitos o presbítero, o la persona con autorización, la persona que mejor representación puede dar, porque un embajador es una persona que se convierte en portavoz. O sea, Dios te está llamando a crecer a ese nivel. Vas a ser portavoz. Un embajador es el representante acreditado. Tienes las credenciales, tienes el respaldo. Dios te envió. Tú representas el reino de los cielos. Un embajador es el canal de comunicación que da un mensaje con fidelidad. Eso es un embajador. Alguien que ya creció, alguien que se desenvolvió, alguien que maduró, alguien que la Biblia le llama un anciano, pero no un anciano físico, sino un anciano espiritual. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer un embajador? Un embajador no puede expresar sus propias ideas personales o sus propias interpretaciones. Cuando usted escucha a un predicador comenzar a decir y hablar de su persona y de él ser el centro, hermano, esa persona no es un embajador de Cristo, no es un representante de Cristo. Se representa a sí mismo y se predica a sí mismo. Cuidado con esas ideas, hermano, porque el buen creyente no puede expresar sus ideas personales ni interpretar su propia ideología bíblica. Tiene que ser exacto, cuidadoso y con fidelidad al mensaje que la Escritura dice. Digan amén, embajadores. Órale pues. El embajador no puede descuidar su misión ante la gente a la que ha sido enviada. Cristo nos envió a predicar este evangelio. Su trabajo no es convertir a la gente, no es cambiarla. Su trabajo es darles el mensaje del reino de los cielos. Darles el mensaje del evangelio, buenas noticias. Es el Espíritu Santo el que cambia, es Dios el que transforma, es Cristo el que murió en la cruz del Calvario. Su trabajo no es cambiar a nadie, su trabajo es decirles, hábleles del Señor. ¿Qué no es lo que no puede hacer un embajador? Descuidar la imagen de lo que representa, a quién representas. No puedes vivir como mundano, con actividades pecaminosas, con debilidades, y luego decir que eres de Cristo. De ahí viene diluye el mensaje. De ahí, hermano, pierde fuerza el mensaje, porque no lo estás viviendo. Lo predicas, pero no lo vives. Hay que vivirlo. Tu paz, tu gozo, tu bendición tiene que ser visible. Vamos a terminar ya esto. Entonces, amados del Señor, representas el reino de los cielos. Y voy a cerrar con esto. Predicas la palabra
el ministerio de la reconciliación con dos sustancias importantes, dos ingredientes: constancia e insistencia. Porque la escritura que acabamos de leer dice: como si Dios rogase por nosotros, os rogamos. Constancia e insistencia. Háblales, vuélveles a repetir. Yo sé que ya te dijeron: mira, ya no me metas a tu Cristo, y usted lo vuelve a meter, porque usted sin Cristo no vive. Y está en su palabra, está en su boca, está en sus labios la palabra de reconciliación. ¿Por qué? Porque si lo aceptan, un día en el reino celestial se lo van a agradecer. Y si no lo aceptan, un día en la condenación eterna se van a acordar de usted. Tanto que se me dijo, tanto que se me habló, y mi necedad me calcomió, me atrapó, me esclavizó. Háblales, háblales. Somos embajadores y Dios ruega por medio de nosotros. Nosotros vamos y les decimos: Cristo te ama, Él cambia tu vida, Él pone tu nombre en el libro de la vida, Él salva a tu familia, a tu hogar, Él puede transformar, Él perdona los pecados. Hay oportunidad. Háblales con constancia y con insistencia, porque un día esto se va a cerrar. Pero ahorita que está abierto, háblales, háblales, diles: eres embajador que representa a Cristo Jesús, vive como tal. Enséñales. Esa es la iglesia de Cristo Jesús, que lleva el ministerio de la reconciliación. Vuélveles a recordar esta semana: reconcíliate con Dios. Vuélvele a hablar al hijo, al papá, a la mamá. Vuélvele a hablar al amigo, al compañero. Vuélvele a decir: no se te olvide que un día vas a dar cuenta en la presencia del Señor. Y Cristo puede ser tu condena, pero en este momento puede ser tu abogado, el que te salva, el que te libera, el que te limpia de todo pecado. Háblales. Ese es el ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Pónganse de pie, por favor. Reconcíliese con Dios. Incline su rostro conmigo, por favor.